¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos estén presentes aquí en nuestro canal de entrevistas, en donde vaya que se ha generado todo tipo, por supuesto, de información en los últimos días, en las últimas horas, relacionadas con Maru Campos, con una intervención electoral. En fin, la verdad es que vale la pena siempre ir entendiendo cómo se mueve la política desde el ámbito también jurídico, desde el ámbito de las leyes. Dicen por ahí que todo es política a final de cuentas. ¿Y quién mejor que mi querido Federico Anaya, a quien por supuesto tenemos el enorme gusto y el enorme placer de saludar esta tarde? Mi querido Federico, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Aquí ahorita andamos desde la colonia Roma, en el viejo Hotel Estanza, Mira, estamos a unas que antes se cuadras, llamaba querido amigo. Ve nomás, puro Romero, entonces. Más bien yo soy de Escandón, pero no está tan lejos. Solo 15 minutos en Patín del Diablo. Exactamente. Oye, querido, te molestamos, buscamos tu opinión, tu análisis, tu mirada, por supuesto, para ir entendiendo todo esto que se viene generando en torno a nuestro país, el caso Maru Campos, el caso, por supuesto, de las leyes que están discutiendo. em, y me atrevería a preguntártelo, a ver, nos topamos con tres situaciones que parece que convergen en una. Por un lado, nos topamos con una comparecencia finalmente de Maru Campos en la Ciudad de México. Se hace todo un circo alrededor, el PAN diciendo que si la tocan se va a volver loco. Realmente Maru Campos acude como testigo, según la fiscalía. Después nos topamos con una ley que promueve Morena en donde dice participación extranjera, se anula precisamente la elección. Y el tercer capítulo es candidato que tenga algún tipo de vínculo, algún tipo de relación con el crimen organizado, los partidos tendrán que decidir si lo candidatean o no, pero se tiene que tener esa información de primera mano, aun y cuando el INE ha dicho que no le toca a ellos bajarlos en un momento dado. ¿Cómo leemos, cómo entendemos esta gama de situaciones, mi querido Federico, en el marco de la relación México-Estados Unidos o de lo que esté pasando actualmente en nuestro país? A ver, si vamos a entrar por el lado extranjero, un detalle. Es- Estados Unidos planteó el caso Sinaloa como una supuesta demostración de que México es una especie de narcoestado o de que el crimen organizado controla una parte importante del territorio. El único problema es que no es creíble lo que están diciendo los Estados Unidos, porque el gobierno de esa república condenó a Juan Orlando Hernández por narcotráfico, introducir 400 toneladas de cocaína, y lo condenó a 40 años o algo así. Y luego lo indultaron, y no solamente eso, sino que están apoyándolo desde la administración Trump para que haga política en Honduras y en el resto de América Latina. Entonces, eh, con la misma regla del gobierno de Estados Unidos para definir narcoestado, pues entonces Estados Unidos es un narcoestado aliado, en este caso, con Juan Orlando Díaz. Y no estoy diciéndolo yo, lo está diciendo el Poder Judicial estadounidense. Es más, ahorita que lo voy pensando, ese es un caso ya cerrado, porque para poder indultar a alguien tienes que tener sentencia firme. En cambio, todos los demás son acusaciones dentro de ese mismo sistema judicial. Todavía no terminan los juicios, algunos ni siquiera han empezado, apenas se hizo el indictment o acusación. Entonces, en términos legales, este debate acerca de los narcoestados, el único narcoestado que se ha documentado judicialmente es Estados Unidos de América, en el caso de Juan Orlando Hernández. Bueno, y eso te da, Jesús, los límites del derecho. Es obvio, entonces, que estamos ante un pretexto de los Estados Unidos de América para intervenir en México. Y podrían haber utilizado cualquiera. Es más, creo que sería muchísimo más interesante que discutamos geopolíticamente por qué escogieron Sinaloa y no Guerrero. Ojo, una parte de la sociedad civil popular desde Guerrero, Congreso Nacional Indígena, en una entrevista con Carmen Aristegui, que es un magnífico abogado que lleva asuntos de los pueblos indígenas, sugirió pues que ahí hay un narcoestado por el problema de los arrieros. Y sí, tiene razón.
Pero entonces la pregunta, regresando a Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no escogió Guerrero en lugar de Sinaloa? Mi opinión, porque Sinaloa es más interesante geopolíticamente porque tiene puertos, producción minera y aparte es el granero de México. Y aparte es el lugar donde vienen muchas de las hortalizas que se importan a los Estados Unidos. Bueno, pero entonces ya no estamos discutiendo cuestiones de crimen organizado o derecho penal, ¿verdad? Claro, Ah, sí. ¿por qué no escogieron Tamaulipas? Porque si escogen Tamaulipas, van a tener que explicarnos por qué no han extraditado a García Cabeza de Vaca. Pues el pretexto no les sirve igual en Tamaulipas que en Sinaloa. Y por eso me parece correcto que el gobierno de México esté centrando en este debate acerca de Maru Campos el asunto en la intervención extranjera y el estar colaborando con agentes extranjeros sin coordinarse con la federación. Porque el problema es de pretextos, narcotráfico, y de soberanía nacional, que es cómo lidiamos con los problemas. Los lidiamos cada una de las repúblicas en su territorio de manera soberana y luego cooperamos entre Estados Unidos y México, o Estados Unidos interviene para ellos administrar directamente en nuestro territorio cualquier problema que ellos quieran inventarse. Atención, termino con eso. Juan Orlando Hernández, en las grabaciones que ya se verificaron que son auténticas, le dice a sus cómplices en Honduras que de lo que se trata es de detener a los comunistas. Entonces, imagínate el rango inmenso de pretextos que se puede inventar Estados Unidos o sus aliados para intervenir en México. Claro. Sí, oye, y ese punto que bien mencionas, hablar del intervencionismo como tal, eh, justifica esta ley que presenta Morena. Es decir, si se mete alguien de afuera, ahora sí que se anula la elección. Es decir, un blindaje ante un hecho que, perdón, pero está pasando. Lo acabamos de ver, bien lo citabas en Honduras, lo estamos viendo, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Argentina, aunque eran legislativas, también lo vimos, y lo estamos viendo actualmente en Colombia, ¿no? Tal cual. Mira, Colombia es un poquito más sutil la intervención. Eso lo han explicado bien bastantes analistas desde Colombia. Pero el caso de Honduras yo creo que es el más claro, porque aparte de todo, Jesús piensa que si tú ves el septentrión, o sea, el norte del hemisferio americano, desde Panamá hacia el norte, lo que ves son tres grandes federaciones, que es Canadá, Estados Unidos y México, y una federación fracasada, que es Centroamérica. Si Centroamérica hubiera tenido éxito y se hubiera consolidado como federación, Honduras sería un estado de la Federación Centroamericana. Y por eso Honduras es perfectamente comparable con Sinaloa o con Chihuahua. Es una cuestión geopolítica y es intervención. Entonces, si permitimos que una elección estadual, Chihuahua, Sinaloa, sea intervenida, lo que tenemos que hacer, es decir, eso no es juego limpio, de acuerdo con la Constitución mexicana, por lo tanto se anula y volvemos a empezar. ¿Qué opinas desde tu punto de vista, tanto político como jurídico, Tocayo, respecto a estas posturas que han dicho? Es que también se abre la posibilidad de que se anulen las elecciones por el simple criterio de parte del gobierno, en este caso de Morena. Ojo, tengo la impresión que todavía no tenemos esa iniciativa en blanco y negro, ¿verdad? Hay la propuesta de que se anule, pero me voy a la teoría de derecho electoral vigente en México. Quien anula elecciones nunca es el gobierno, es el Tribunal Federal Electoral, que sigue siendo, por cierto, se me olvidó el nombre, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sale? Que es el máximo tribunal en materia electoral, es el que define quién ganó la elección presidencial y en todas las demás elecciones es quien define si la elección fue válida o no fue válida, es decir, es el que puede anularla. Lo que estás creando con una iniciativa así es una causal de nulidad. ¿Quién la va a aplicar? El tribunal. Ahora, ¿por qué se habla de que el gobierno lo va a hacer? Bueno, porque ahí están metiendo la oposición de derechas este discurso de que el tribunal electoral a nivel federal fue colonizado por Moreno.
Y ahí, para que se tranquilice la derecha, yo sería de la opinión que vean las biografías de las magistradas y los magistrados electorales, excepto los que fueron electos, por cierto. Todos los demás provienen de una negociación del PRI con el PAN y el PRD antes de 2018. Y a todo el mundo ya se le olvidó. La derecha escogió a esos magistrados y magistradas para que les hicieran el caldo gordo en contra de Moreno. Y luego ocurrió una cosa horripilante. De hecho, alguna vez escribí un artículo sobre eso, no me acuerdo si con Julio Astillero o con Rompeviento. Y lo que no se esperaban es que ganando la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador, el sistema gravitacional ideológico o partidista iba a cambiar. Y como habían escogido pura gente que le obedecía al poderoso, de repente estos que estaban mal designados, que en mi opinión no deberían haber estado nunca en ese tribunal, lo que empezaron fue a obedecer al poderoso. O sea, hicieron lo que les habían ordenado hacer, nada más que el poderoso cambió, ¿verdad? Y entonces ahora se desgarran las vestiduras por las gentes que ellos escogieron. Ahora, ¿por qué recordé esto? Porque pasado mañana, Jesús, si esos magistrados y magistradas vuelven a ver que cambió el poder, en una de esas deciden lo que quieran. Claro, Por eso ya deberíamos haberlos electo a todos. ¿Por qué les estamos regalando todavía más tiempo? claro, Acuérdate del escándalo que fue, que los habían designado para un periodo y luego una reforma constitucional para hacerlos más largos periodo. Y todavía ahorita, con las últimas reformas que hemos hecho, se los aumentamos más. Bueno, porque ahorita, antes le eran cómodos a la derecha, ahora le son cómodos a Morena. El problema de invertir en personas en las que no puedes confiar en términos éticos es que pasado mañana cambian de opinión otra vez, ¿verdad? Y ya sé que estoy siendo muy duro y que para el movimiento obradorista ha sido muy bueno que muchas de las decisiones de ese tribunal hayan favorecido a la izquierda y al movimiento. Yo creo que aparte tenían buenos argumentos, pero el problema del derecho, Jesús, es que tú puedes tener buenos argumentos para un lado o para el otro. Y por eso es tan importante que le tengamos confianza ética a los juzgadores. ¿Cómo la vamos a lograr? Eligiéndolos democráticamente, claro. porque ya aprobamos y esos magistrados que vienen desde, creo que fue 16, ya nos demostraron que la designación a través de las élites en el Senado es mala idea. Pero bueno, este, entonces, no es el gobierno el que va a anular, es el tribunal, y el tribunal tiene toda esta complejidad que yo acabo de decir, pero no es el gobierno. Y mi punto de que no puedes confiar en ellos es que ni siquiera el gobierno los tiene en su bolsa. Claro. Oye, y en ese punto, por ejemplo, ahorita, eh, centrándolo en un momento dado, hoy nos topamos con Maru Campos, con esta comparecencia en la Fiscalía General de la República, y el PAN asumiendo que esto es una persecución política, que se está politizando un delito, pero mi pregunta aquí va, tanto en tu expertise política como jurídica. A final de cuentas nos topamos efectivamente con un delito político porque al permitir que entre la CIA, pues está rompiendo el pacto, ¿no? En un momento dado del país al atentar contra la soberanía del mismo. Eh, este tipo de personajes como Maru Campos, este tipo de relación con Estados Unidos, hablando del intervencionismo, hablando precisamente de lo que vimos en Honduras o lo que estamos viendo, nos adelantan también el tipo de perfiles en algún momento dado que puedan operar para tener mayor presencia de Estados Unidos en la decisión en México a través, ahora sí que como diría Rafael Correa, de los estadounidenses que hablan en español o de los latinos que hablan en inglés. Tal cual. Ahora, la ventaja, ahorita que lo voy pensando, es que si comparas, por ejemplo, a Novoa, no es por hacer chiquito a Ecuador, pero de las repúblicas sudamericanas es una de las pequeñas. Entonces, en dimensión probablemente pudiéramos muy centralistamente los mexicanos decir que equivaldría igual que Honduras a uno de nuestros estados federados. Pero Novoa, si tú lo piensas bien, tiene un poquito más de calidad y de complejidad que Maru Campos.
Y no es mala ahora democráticamente electa por los chihuahuenses porque la vimos. O sea, no es muy hábil a la hora de presentar su caso. Se contradice de manera continua, termina admitiendo ante López Dóriga, o sea, ahí sí no hay, ahí no hay trampa periodística de la izquierda, ¿verdad? Que ella tiene agentes del extranjero haciendo extradiciones, no lo dije yo, lo dijo ella. Ella usó la palabra para extraditar. Este, López Dóriga, que finalmente es reportero, reaccionó de inmediato y dijo, entonces había agentes en el territorio haciendo eso. Y ella, si te acuerdas, ahí son los momentos de la contradicción donde no sabes si decir que sí, porque es la lógica de lo que viene presentando, o decir que no, porque es obvio que tiene que decir que no, porque si no está rompiendo el pacto federal, ¿verdad? Ahora, ahí yo creo que hay que recordar que la Fiscalía General de la República tiene una labor de técnica jurídica muy complicada. El delito del que todo mundo estamos hablando es traición a la patria, y hay varios supuestos de traición a la patria, y todo esto que estamos diciendo podría encuadrar en alguno, pero la Fiscalía tiene que decirnos bien. Y la Fiscalía también ha dicho que está investigando si se violó o no la Ley de Seguridad Nacional. Hay que tener mucho cuidado de ver cómo argumenta la Fiscalía en caso de que encuentre que hay elementos, o sea, que se cometió un delito como las conductas que nos está mostrando Maru Campos como gobernadora en sus declaraciones, o su fiscal especial, la compañera Chávez, se me fue ahorita el nombre de ella, que es la fiscal especial, que estaba, por cierto, especializada en feminicidios y derechos de mujeres, y que está haciendo la investigación de los hechos en Chihuahua. Ella también nos ha ido dando datos donde varios funcionarios de la Fiscalía Chihuahuense estaban en conocimiento de que había agentes de un gobierno extranjero eh, presentes en muchos momentos o en diversos momentos, ¿sí? No armados, etcétera. Todos esos hechos, en algún momento la Fiscalía de Chihuahua se los tiene que transmitir a la Fiscalía General de la República, y la pregunta técnica es, ¿esos hechos encuadran o no encuadran con violaciones que tengan carácter de delito, ley de seguridad nacional, y encuadran o no encuadran en traición a la patria, que está previsto en el Código Penal Federal? Perdón por el rollo, me fui demasiado a lo jurídico. Oye, y te voy a lo político. ¿Cómo ves entonces, desde la óptica política, lo que vemos hoy, y con estos citatorios a Maru Campos? Se está exagerando por parte del PAN al decir que si la tocan se ponen locos. Este es un proceso normal el que estamos viendo. Si ves como que hay una, pues a final de cuentas un peso electoral en todo ello y por lo mismo un peso partidista en el caso. Mira, propuesta. Chécate el debate que hubo en la mesa de Maciosare, que es Canal 22 y Canal 11, el día de ayer, martes, porque en esa mesa de los martes hay un representante de Movimiento Ciudadano, que es un diputado queretano, Paul Hospital, sin H, o sea, no es hospitalario, es hospital, ¿sale? Bueno, él es muy entrón y se arman unos debates un poquito rudos en esa mesa, pero él dijo una cosa que es muy interesante, que debemos estar atentos el tiempo pasado entre los hechos que investiga la Fiscalía General de la República, cuándo ocurrieron y cuándo empezó la investigación de la Fiscalía. Y él decía, y tiene un punto de verdad, que los hechos de Sinaloa, por ejemplo, ocurrieron en el año 2024, o sea, hace año y medio. Muchos de ellos. O incluso en 2021, si se está investigando los hechos que como noticia de hechos mencionó los Estados Unidos en su petición de detención para fines de extradición. Bueno, pero entonces son de 2021, de 2024. En cambio, los hechos por los que se está abriendo la investigación en Chihuahua acaban de ocurrir hace un mes. Y entonces él decía, y es un punto de verdad, ¿por qué se tarda tan diferenciadamente la fiscalía en actuar?
Creo que la respuesta a su pregunta es porque antes el fiscal se llamaba Hertz Manero y ahora se llama Ernestina Godoy. Hay una diferencia entre un personaje que viene del viejo, viejo régimen, donde de lo que se trata es de intercambiar impunidades y que aparte fue nombrado con la aquiescencia y colaboración del PRI, el PAN y el PRD y el MC en el Senado de la República en 2019. Checa lo que dijo Bernardo Batis, yo no me estoy inventando nada. Bernardo Batis dijo fue una decisión parlamentaria sucia, porque fue una negociación de la élite partidista. No la tomó el Pleno. Los senadores no votaron libremente en el Pleno. Lo decidieron las élites. Y había que negociar, ¿no? Porque Morena no tenía dos terceras partes. Pero ese es Gertz Manero. Ahora es Ernestina Godoy. Ahora, Ernestina Godoy tiene que mostrar resultados muy pronto. Y ahí hay una bronca. Jesús, estamos empezando la investigación. Para que me entienda tu audiencia, esto es el equivalente de cuando en las películas de investigación policíaca ocurrió el crimen, se entera la policía y el detective británico, vamos a ponerlo, este, empieza a recorrer el barrio y empieza a interrogar a las personas o le pide al profesor de la escuela donde ocurrió la agresión que si va para explicarle qué ocurrió en la escuela. ¿Sí? Estamos en esa etapa de la investigación policial. Hubo un crimen, entonces es Ministerio Público el que está investigando, pero está apenas pidiendo testigos. ¿Te das cuenta lo muy, muy, muy al principio que estamos? Y eso se ve más feo en el caso de Sinaloa. A mí me parece que es muy razonable en el caso de Chihuahua y qué bueno que están avanzando rápido los dos, pero apenas están llamando a la primera entrevista a los testigos de los hechos. Por eso van en calidad de testigos, no de acusados. Ahora, cuando Chihuahua, Fiscalía, le mande a la Fiscalía General las investigaciones que Wendy Chávez, la fiscal especial para este caso, ha estado investigando y ya ha avanzado, ha entrevistado a mucha gente. Cuando esos documentos lleguen a la Fiscalía General de la República, bueno, se habrá avanzado más y capaz de que hay que hacer nuevos interrogatorios, nuevas entrevistas con las personas que probablemente sí sabían lo que estaba ocurriendo. Ojo, eh, es muy razonable que en un sistema político las cabezas de los poderes ejecutivos tengan cierta protección en el sentido de que delegaron responsabilidades a su gabinete. Y acuérdate, fiscal de Chihuahua es parte del gabinete de la gobernadora. Y en ese sentido, este, debería haber atajafuegos, es lo que dice David Peña. Y esos son naturales e institucionales. De tal manera que la cabeza del Poder Ejecutivo pueda decir plausiblemente que no sabía lo que estaba pasando. Ahora, problema, la compañera Campos ha ido destruyendo sus atajafuegos ella misma. Fíjate, este es un caso raro, no debería estar declarando. Y otra paradoja, si quieres comparar con Sinaloa. En Sinaloa, Rocha Moya sí debería estar declarando porque ese es el sentido de haber pedido licencia, ¿verdad? Claro. Él tendría que estarnos explicando más cosas porque ya no es el que está ejerciendo el poder ejecutivo. O sea, ya no hay peligro para la función. Pero bueno, el asunto es, apenas estamos empezando la investigación. Entonces, si el PAN dice que se van a poner locos porque está empezando la investigación, es un poco ridículo, ¿no? Y un último detalle jurídico. No es verdad lo que dijo Gil Swart de que se viola el fuero constitucional, como se le llama, por hacer la investigación. Es ridículo. Imagínate, significa que tú puedes ver un día a un gobernador o una gobernadora que pierde la razón y anda con un cuchillo persiguiendo a alguien y no puedes investigar el hecho. No, por supuesto que puedes. Lo que no puede, sin ir a la Cámara de Diputados Federal a pedir el desafuero o a la local donde haya fuero en el Estado, lo que no puedes es acusar ante el juez de lo penal. De eso se trata el fuero, no de investigar o no investigar. Sería ridículo. Oye, querido, finalmente agradeciéndote estos minutos para nuestra comunidad, te preguntaría también,
el tema de los candidatos y los vínculos con el crimen organizado. ¿Lo ves como un avance? ¿Lo ves como algo engorroso? ¿Cómo ves cómo piensas que pueda funcionar esto? Mira, Ricardo Valderas en otra mesa comentaba que a él le preocupaba la cuestión de la presunción de inocencia. Pero mira, hacen tanto daño los políticos, especialmente los que están buscando ejercer el poder de manera directa como diputados, gobernadores, presidentes municipales, presidentes, presidentas, que suena razonable que compenses ese principio de presunción de inocencia con un principio de máxima transparencia. En Estados Unidos eso lo hacen los partidos políticos y le llaman mud racking. O sea, van a empezar a palear a ver si hay lodo detrás de la persona. Y hay, por cierto, muchas películas estadounidenses de política donde tienes al asesor diciendo, a ver, ¿qué hiciste cuando tenías 17 años? ¿Estabas o no estabas en la fiesta donde llegó la policía y se llevó a todos los chavos? Oye, pero fue hace mucho. Haces mud tracking, checas el lodo para ver que no haya algo que tu enemigo electoral pueda utilizar para destruirte durante la campaña electoral. Y ahí es donde está la clave, Jesús. No es tanto que haya una autoridad administrativa que les pueda quitar la candidatura. Por cierto, el INE ya se lavó las manos, dijo que ellos no pueden quitar candidaturas. Atención, el mismo INE que le quitó la candidatura a Morón y a eh, el Toro, ya se olvidó cómo se llama el Toro, en Guerrero, en el año 23, algo así, o Ujú. 21. Bueno, Sí, sí, sí. eh, ya hemos avanzado para decir el INE no debería hacer eso. ¿Quién debería hacerlo? El Tribunal Electoral. Es el que debería poder anular una candidatura. Ahora, ¿en base a qué? Eso sí tiene sentido, que hay una comisión dentro del INE que es el que está revisando si la gente cumple o no cumple con los requisitos. Por eso le quitaron a los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán la candidatura, porque no habían cumplido ciertas reglas previas. Entonces revisa si tiene o no ligas. Pero aquí el problema es hasta dónde va hasta la sospecha. Por eso Ricardo Valderas decía, ¿y la presunción de inocencia qué? Creo que habría que pensar muy bien el mecanismo. Y mi opinión es que quien tendría que decidir es el electorado. Esta comisión no tendría que llevar a el tribunal o a línea a quitar una candidatura. Tendría que llevar a la máxima transparencia. La idea sería esa. Esta comisión que se propone, de por sí la iniciativa dice que los partidos y los candidatos pueden aportarle datos de manera voluntaria. Bueno, yo creo que debería ser obligatorio que aporten todos los datos posibles, que la comisión investigue, especialmente cuando hay una queja de la ciudadanía de que alguien puede estar complicado en algún problema. Se investiga y los elementos que se encuentran, ahí es donde respetas presunción de inocencia, se los das a conocer al electorado como elementos que ayuden al electorado a tomar su decisión. Y esto que estoy proponiendo es un paso al vacío en términos de democracia radical. Le pido a quien nos está escuchando que piense en la elección de San Luis Potosí, año 1945, 44, cínico y corrupto de los revolucionarios mexicanos, era candidato. Este, lo que hubiera sido maravilloso es que tuviéramos todos los datos de todas sus maldades, pero claro, él tendría también derecho a poner todos los datos de sus eficiencias, ¿verdad? Y el elección de todas maneras. Porque el electorado puede decir, perdón por la expresión un poco vulgar y ruda, es un cabrón, pero es nuestro cabrón y queremos votar por él. Ese era el orgullo de Gonzalo N. Santos al final de su vida. O sea, sí, hice cosas que mucha gente dice que debería yo avergonzarme, y cínico decía, no me avergüenzo, las hice, pero también hice esto, es todas las cosas buenas que hizo. Ahora, creo que estoy hablando en ideal. Yo creo que la mayor parte de los políticos y las políticas procurarían presentar la mejor cara posible, y cuando tuvieran un problemón, como muchos, pensemos Silvano Aureoles Conejo, este, fíjate, piensa en Silvano Aureoles Conejo.
hubiera mantenido su candidatura a ser gobernador si hubiéramos sabido todas las cosas que había hecho, probablemente no la habría mantenido. Digo, Gonzalo N. Santos tenía los tamaños monstruosos de maldad para mantenerse, pero en nuestra época probablemente nadie lo haría, porque es otro mundo, mucho más democrático, transparente y abierto. Entonces, la idea no es mala, y resumo en eso, pero creo que tenemos que encontrar una manera de que todos los datos que se investiguen, porque te acuerdas que van a preguntarle a Comisión Nacional Bancaria, Centro Nacional de Inteligencia, a las fiscalías, etcétera. Todos esos datos, por más que originalmente estuvieran reservados, por principio de transparencia y darle poderes de decisión al electorado, se vuelven públicos. Y que la gente decía, capaz de que no está terminada la investigación y nada más hay un indicio, ¿no? Claro, El público decía, claro. perdón, y no, no el público, el electorado y la ciudadanía decían, porque no son espectadores de un show, son los dueños de la República. Claro. Mi querido Federico Anaya, yo como siempre, tocayo, te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye. Perdón por el rollo, creo que ahora sí me pasé un poco. Siempre seleccionador, querido, te lo agradezco muchísimo. Cuídate tú.